tienen que estar llenas de eso. Es como un vaso que es un objeto, una cosa, ¿verdad? Que está hecho con un material y que tiene una capacidad para ser llenada de algo. Pero un vaso no es vaso si no cumple su función. ¿Estamos? Si no es llenada por un producto. ¿Y quién es ese producto? Bueno, en este caso, desde lo práctico, agua o cualquier líquido. O algo que le dé sentido. O al objeto, en este caso. Estoy llevando a otra escala de diseño, ¿verdad? Que es una cosa que es no arquitectónica. Pero también es también un objeto, vamos a decir, producto de un proyecto, de una concepción. Y no es distinta a la arquitectura. ¿Ok? Porque la arquitectura tú la vas a ¿qué sentido le vas a dar a la arquitectura? El de los usuarios, de proteger, el de habilitar espacios para el resguardo de todas las actividades humanas. ¿Sí? Y podemos poner un listado de las actividades del espíritu, de comer, hablar, vivir, todo lo que quiera. Y eso es, si eso está acorde, es decir, la arquitectura que está acorde con la persona, esos seres humanos que van a vivir aquí y se adaptan a eso, ahí está lleno el contenido del sentido de esa arquitectura o del espacio público urbano o la ciudad. Entonces no podemos deshumanizar la arquitectura, nunca ha sido así. Eso fue lo que pasó en la modernidad. Se intentó trastocar esa visión y convertirla en un objeto práctico y utilitario. Y de paso, ponerlo neutro, o sea que neutralizarlo, ponerlo en guardatorio. Y no es así. Eso fue el error de la modernidad. Una arquitectura no puede ser igual para una cultura que para otra. Ah, que tienen un fin común, un patrón común, puede ser, pero nunca igual. A que todos dormimos, que todos comemos, que todos nos reunimos, sí, pero no todos son iguales. No todas las culturas son iguales. Por tanto, las arquitecturas no pueden ser iguales. Ah, que tengan un mismo sentido como concepto, sí. Desde la generalidad de las cosas, sí. Pero desde las particularidades. ¿Están entendiendo? Sí, profe, perdón, una pregunta. Entonces, la modernidad, ¿usted piensa que lo que hizo fue como encasillar el objeto en una sola cultura? Sí. ¿Qué es lo que trató de hacer? Vamos a ver. Un concepto que yo lo voy a explicar un poquito más adelante, pero lo voy a hacer de nuevo. Para que lo entiendan, porque ese es parte del dilema de la modernidad y la contemporaneidad. ¿Ok? Después de tantos siglos en el tiempo, si vamos a hablar de los 2000 años que ha tenido esta cultura, la modernidad está en el penúltimo escalón de la cultura humana, ¿verdad? Después de la modernidad vino la contemporaneidad. Antes de la modernidad, y si vamos al contexto moderno, ¿verdad? ¿Qué existía? Toda la arquitectura académica, historicista y todas estas cosas. Y que se implantó, especialmente desde el Renacimiento. ¿Qué se implantó en el mundo? ¿Qué es lo que hizo la diferencia con respecto a otros tiempos de la historia humana? Implantar la ciencia y la racionalidad. ¿Sí? Con distintos grados. Entonces la racionalidad no es una sola, en realidad hay muchas, incluyendo la actual. Entonces la racionalidad no corresponde a un tiempo específico, porque siempre existió. Desde los romanos, los griegos, cuando fueron los primeros intentos de hacer los primeros conocimientos de la ciencia, se llama la pseudociencia, vamos a decir los primeros intentos de hacerlo, de comprender las leyes de la
fue tratar de ordenar en un sentido teórico las cosas y a través de ello explicar la realidad. O sea, es un preconcepto, inclusive abstracto, vamos a decirlo así. Puede que haya nacido de la experiencia de la observación, es verdad, pero que finalmente se convirtió en un cuerpo teórico que explicaba toda la realidad de las cosas. O sea, cómo opera, o cómo existe, cómo se origina, cómo termina, para qué sirve. En fin, hay una cantidad de operaciones que permiten un poco eso. Y ese es el proceso racional. En el Renacimiento todavía estaba lleno de la religión. O sea, había una conexión entre la fe y la ciencia y un poco las tradiciones históricas, porque parece que el Renacimiento las expresiones del Renacimiento, de donde nacieron, de Grecia y de Roma. Observen eso para que por lo menos la ciencia en ese momento todavía estaba conectada con la historia. Vino el proceso de lo que sería la transformación del Renacimiento, la transformación de la racionalidad, y comenzaron todos los procesos de amaneramiento de la cultura humana, todo lo que sería el barroco, que es la exacerbación del sentido de las cosas, inclusive el dramatismo. ¿Ok? Y hay otra racionalidad un poco más extraña, porque empieza a ver un poco a ir a entender que la vida está llena de una cantidad de cosas dramáticas y que de una manera u otra son el ambiente del humano. Y luego entonces las cosas se calmaron y vino el humanismo, ¿verdad? Que es la parte donde ya venían las academias, empezó a tipificarse todas las cosas, a abrirse todas las estructuras del conocimiento humano a través de las distintas áreas, medicina, ingeniería, arquitectura, pero una parte de la arquitectura, no toda, no crean que toda. Ya en el siglo XIX es que se empieza a crear una separación y ver la arquitectura como un arte, y hay una parte que ve la arquitectura como una ciencia. Y esa fue la que trajo el mundo de la industrialidad, o sea, todo lo que es la industrialización. Y a partir de ese momento es que empieza la modernidad que hoy en día conocemos, desde el mundo de la industrialidad, desde el mundo de la mecanización. Y ahí la modernidad, ¿verdad?, empezó a entender las cosas, todas las realidades como cosas estudiables, cosas manipulables, cosas que son producidas a través de la industria, ¿verdad? Entonces, para que sea un objeto valioso para ese tiempo, tienen que ser cosas prácticas, útiles, a veces que permita repetirlas en procesos de producción, o sea, lo que se llama la producción en serie. Y eso simplifica muchas cosas, porque tú no puedes meter objetos extremadamente decorados en un proceso industrial, porque sería muy costoso. Entonces, si vamos a hablar de un tiempo en el cual comienza esa racionalidad económica, esos costos de producción muy medidos, para que sea rentable, entonces toda la producción de ese momento estaba imbuida por esa racionalidad funcionalista, porque era lo útil y lo práctico y lo fácil de producir. Y entonces ahí se empezaron a simplificar cosas, ahí comienza el proceso de abstracción, ahí comienza una cantidad de cosas que usted la conoce, no tengo por qué hablar, porque yo creo que ya en Historia 3 está las 10, ¿verdad? Y en esa medida en que esos tiempos empezaron a perder la humanidad, inclusive empezar a crear daños sociales, daños ambientales, inclusive daños en cosas muy delicadas de la vida humana, como es la identidad. Entonces hubo una reacción.
arquitectura o una ciudad, inclusive unas representaciones del arte que estén más apegadas a lo humano, a volver a regresar a las estructuras humanas, a la memoria y a la identidad de las cosas. Y no solamente entender estos procesos industriales que hacen crisis, por cierto, y entonces ya termina la industrialización y comienza el proceso post-industrial. Esta palabra es grave, porque es muy importante, porque eso es lo que origina lo que se va a llamar la postmodernidad. Hablar de el tiempo post-industrial es hablar de la postmodernidad, y mira que la misma palabra lo está diciendo, lo que pasó después de la modernidad. Y ese fue el primer elemento que marca el cambio hacia la contemporaneidad. ¿Ok? Yo me estoy adelantando un poquito la cosa, es una clase que ya casi es unidad corta, para que lo vayan entendiendo como proceso histórico. Pero allí cambian las cosas y hay un retorno a la naturaleza, a la estructura humana, a la sociologización de las cosas, a la comunicabilidad, a la búsqueda de los significados de las cosas. Por eso es que cuando Por eso es que un poco todas esas cosas que yo le estoy colocando aquí, los sistemas de comunicación, la estructura, digamos, humana y todos estos elementos históricos van cambiando y van estableciendo unas estructuras de la cultura distintas, que es la cultura contemporánea. Entonces, ¿cómo construimos nosotros el concepto de la contemporaneidad entendiendo toda esa dinámica? Porque son muchas cosas. Y eso es lo que empieza, aparte de entender las dinámicas de los tiempos, que es más complejo aún. La visión de la modernidad, cómo vio las cosas, desde el hoy en vista a lo futuro, en un tiempo progresivo y lineal. Eso fue lo que vieron ustedes en Historia 3. Pero resulta que si falla la modernidad, ya el sistema de referencia cambia. Porque justamente ya no es eso. Inclusive la forma en que yo estoy hablando se los demuestra. Porque es pasado, presente y futuro. En un tiempo que se puede intercambiar en ciclos. Del pasado al presente, del pasado al presente, del presente al futuro, del pasado. Y así, cómo las cosas del pasado van a pasar en un tiempo futuro, cómo los vamos a conservar, cómo todo eso fenómeno. No es algo lineal. No es algo lineal, es cíclico y cambiante, dinámico. No es Inclusive es que parece mentira, pero estos 5 últimos años, vamos a decirlo así, están demostrando eso. La contemporaneidad nació en la crisis y descomposición de lo moderno, pero también en la aparición de una crisis mundial. Guerra. No solamente guerra, sino crisis peores que la guerra. Hambruna, sequía, catástrofe, deficiencias de combustible, deficiencias de alimentos, crecimiento poblacional, o sea, una cantidad de cosas terribles que a veces se vuelven hasta indominables, incluyendo la escasez de recursos, la contaminación, el riesgo de desaparición de territorios enteros de especies, inclusive atentar contra cualquier clase de vida. Por la guerra, sí, pero también hay cuestiones por otras vías, ¿verdad? Entonces, obviamente,
se configura todo el ambiente, o comienza el ambiente de la contemporaneidad con esa crisis. Por eso es que les vuelvo y lo repito. Definitivamente esto es lo que pasa. Esta contemporaneidad se monta sobre esto, dentro de lo que sería la cultura. ¿Ves cómo se van relacionando las cosas? O sea, no son los objetos vistos en forma aislada, sino son los objetos y su relación, que de una manera u otra van configurando los distintos aspectos de la contemporaneidad. Primero desde la misma cultura, después desde el punto de vista de la producción, cómo se refleja eso en muchas cosas, tanto en la producción teórica, desde el punto de vista práctico, desde los métodos y de cómo nosotros interpretamos y valoramos eso, que es desde la crítica. Pero los informes aislados, es desde el contexto donde estén. Esos 5 elementos. ¿Estamos? Ustedes digan, bueno, ¿cómo nosotros comemos y masticamos tantas cosas? Sin intoxicarnos, si nos volvemos locos o lo que sea. No sé. Pero esa es una dinámica real. Eso no lo estoy inventando. No lo estoy inventando a los hermanos. Eso es así. Es un mundo complejo, lleno de una cantidad de complejidades. Ahí están todos esos elementos que van caracterizando ese comportamiento, ¿verdad? Primero, porque lo vemos desde el hoy, desde lo cotidiano. Lo vemos desde el punto de vista de cómo conectamos todos estos elementos. O sea, la conectividad, la información y la interactividad. Todos esos valores que son importantísimos. ¿Okay? Y desde la diversidad de elementos y multipolaridad, porque cuando yo hablaba en este momento, ¿verdad? Y hay una palabrita aquí clave, cambio y permanencia. Es que justamente, ¿qué pasa? Hay cosas que en la composición de la realidad muy difícilmente la van a cambiar, porque es parte de la estructura misma de las cosas, o desde la concepción humana. Bueno, hay cosas que es difícil que la van a cambiar, pero otras sí. Entonces, el mundo se confecciona desde los cambios y las permanencias. Y ahí hay una crisis, se crea una crisis. Y eso no es malo. Crisis quiere decir cambio. ¿Ok? Que pueden ser permanentes, sí, pueden ser permanentes. Que es un fastidio que estén cambiando, yo a ustedes. Pero eso es así. Estamos. Que no les gusta, bueno, no les guste. Eso es lo que quiso hacer la modernidad. Mantener los tiempos igual todo el tiempo. No falló. Eso era mentira. Se dieron cuenta. Inclusive los grandes creadores de esa visión, desde el punto de vista de la filosofía, por decirles un personaje importantísimo, Albert Einstein, él mismo lo hizo. El mundo es cambiante. Y hay muchos filósofos, muchos intelectuales. Y el tiempo es relativo. Es según qué, el contexto donde lo veas y el posicionamiento que lo veas. Ahí está la teoría de la relatividad de Einstein aplicada. Él se adelantó a muchísimos años en el tiempo en ese aspecto. Y resulta que todos los descubrimientos que hoy tenemos están apoyando la teoría de Einstein. Entonces es importante. Cuando hablamos desde el punto de vista, por ejemplo, del arte o los aspectos de composición, de la fractalidad. La fractalidad no es nueva. Ya Mandelbrot, ya por comenzando el siglo XX, hablaba de eso. Resulta que la fractalidad es una parte de la estructura natural, porque está en la forma de los objetos naturales, de
de las hojas de los árboles, la estructura de los árboles, del movimiento de las aguas en un río, los elementos oscilantes del aire, ¿verdad? Del viento, o sea, dentro del mismo funcionamiento de los seres vivos, ¿ok? De cómo vamos creciendo, cómo vamos, todo está metido en la fractalidad. Y la modernidad no quiso entender eso. Ahora es que lo estamos entendiendo. Un Zaha Hadid, que a eso sí, si la dignifico en ese aspecto, un Frank Gehry, dignificaron esa visión. Un Red Koolhaas y padre. Y ahí es donde se ve la validez de esa visión, que ya tiene hasta más de 100 años, pero resulta que ahorita es que nos hemos dado cuenta que sí era validez. La modernidad no la quiso aceptar. Era aceptar un cambio. Salvo pequeñas excepciones. Álvaro, ya lo vamos a ver. Pero no era así. Que era aceptar un cambio, la modernidad no iba a aceptar un cambio. No, porque la idea de la modernidad es mantener una permanencia, Exacto. unas reglas controlables de la vida. Y no sé, hay cosas que no dependen de lo que yo pueda controlar. Tú la naturaleza no la puedes controlar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la concepción no era válida. La dualidad se destruyó así. Como eso fue así, en el último periodo de la modernidad comienza una transformación. Entonces, bueno, obviamente, ahí comienza todo el nuevo discurso de la contemporaneidad, que parte de la misma modernidad. Por eso es que hablamos de ese dilema, que lo íbamos a estudiar con mucho más detalle. No lo quería hacer en este momento, pero bueno, les estoy diciendo ya de antemano eso. Entonces nosotros para